Biblia nos habla de un tema muy importante para nosotros, creyentes en la Escritura, y es el tema del perdón. El Evangelio es básicamente la extensión del perdón del amor de Dios hacia los seres humanos en la persona de Jesucristo y las dinámicas que esto y las implicaciones que esto tiene a la humanidad. Perdonar y ser perdonados es un tema que vemos a lo largo de la Escritura, pero que muchas veces en nuestra iglesia lo podemos solamente llevar al nivel de entendimiento y conocimiento bíblico, pero ¿qué tanto estamos viviendo eso y aplicando eso a nuestro diario vivir? Y es el tema que queremos hablar en este video. Comencemos, Natán, definiendo un poquito, ¿qué es el perdón? ¿Qué es básicamente perdonar y ser perdonado? Bueno, eso es asumir que hay una ofensa primero, ¿no? Que alguien está ofendido, alguien ha hecho algo contra alguien más. Y entonces el poder decir, ya no tengo esto contra ti, esto que tú me has hecho, ya no lo tengo contra ti y ya no hay nada entre nosotros, ya estamos bien. Y en mi perspectiva siempre, cuando alguien perdona a alguien, la relación debe de ser mejor de lo que era antes, después de que hubo perdón. O sea, que no sea lo mismo, que no nada más pensar, bueno, podemos regresar a como estábamos, sino que aún es hasta más profunda esa relación después de que ha habido un perdón. Creo que eso hasta es bíblico, reflejando lo que pasa entre Dios y nosotros, ¿no? Cuando Él nos perdona es cuando realmente hay una verdadera relación ahí, ¿no? Y un perdón debe llevar a una restauración. El perdón no es restauración, pero el perdón lleva a la restauración. ¿Cómo ves tú el perdón bíblicamente, Jairo? Bueno, me encantó eso que decía Natán. Ni siquiera lo había pensado de esa manera, pero ciertamente si hay un perdón real, las cosas mejoran. Yo creo que el perdón entre nosotros y el perdón en general es la puesta en práctica de la misericordia y la gracia. Es, no, yo no voy a pagar lo que tú me has hecho, y de hecho yo voy a mostrarte gracia al acercarme a ti. O no voy a, pero mejor dicho, exacto, no voy a cobrarte o a tomar en cuenta el mal recibido, sino más bien que voy a acercarme a ti en amor. Así que definitivamente es el outpouring, ¿cómo se diría? Como el derramamiento de la gracia y el perdón. Y definitivamente es algo que el Señor tiene que iniciar en nosotros. Pero también me encantó algo que decía Natán, de que hay que asumir como una falta. ¿Tú sabes por qué? Porque todo el tiempo estamos pecando unos contra otros. Esa es la vida, lamentablemente, bajo el sol. Y Jesús lo dijo, ¿no? Mateo 18, cuando le dice, si tu hermano peca contra ti o si te ha ofendido, que a veces nosotros, cuando vamos, o a la gente en la iglesia, a veces el entendimiento que tenemos es, bueno, es que yo, sí, es una pequeña falta nada más, pero no vemos la falta como, bueno, una ofensa, un pecado. Jesús le dice, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él. Creo que nosotros, y no sé qué piensan ustedes, nuestra cultura latina, no estamos muy acostumbrados a hablarnos de frente y a confrontarnos. Si hay un problema, y si yo tuviera un problema contigo, Natán, a veces me es más fácil ir con Jairo y decirle, mira lo que me está haciendo Natán, en lugar de venir contigo y decir, Natán, ¿sabes qué? Eso que hiciste me hizo sentir mal. Que es el problema más común en la iglesia, eso es lo que tiende a pasar, que lo ignoran más que tratar con el asunto, ¿no? Se queda el elefante gigante siendo alimentado cada domingo. ¿Cómo podemos cultivar una cultura en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, de aprender a ir con el hermano, ir con la hermana y decirle, no decir, lo que hiciste me hizo, pero esta situación me hizo sentir mal? ¿Y cómo podemos enseñar a nuestras iglesias a cultivar eso y extender gracia? Creo que una de las maneras, obviamente, es seguir Mateo 18. O sea, es siempre recordarle a la gente qué es lo que dice Mateo 18 y el orden que Jesús da ahí. Y entonces, cuando tú recibes la queja de alguien sobre alguien más, siempre dirigirlos hacia esa persona y tratar de estar animando constantemente a la gente. Pues ve y dile, habla con él, explícale esto que te molestó, que hizo. O sea, siempre estarlos dirigiendo directamente a la persona con la que están molestos, ¿no? O sea, creo que esa es la costumbre que debe existir en la iglesia constantemente. Sí, y a veces nos toca, vienen y nos dicen, un hermano me hizo esto. ¿Cuál hermano? No le puedo decir. Entonces le dices, bueno, pues es que si no me puede decir cómo vamos a resolver esto, ¿no? Yo lo que he aprendido a hacer, le digo, mira,
ya le tengo que decir, me tienes que decir. Entonces ya cuando decimos, ok, ve y lo que nos dice la Biblia, que vayas y hables. No, entonces le digo, ok, si te voy a dar 3 días, si en 3 días no vas, yo voy con la persona y le voy a decir que venga a hablar contigo porque está esta situación. Entonces es como, obviamente no es una amenaza, pero es tratar de animarlos y casi como empujarlos. A veces es como nosotros enseñamos a nuestros niños, ¿no? A ver, ¿cómo se hace esto? Hágalo. Y a ver, tenemos que reconocer que al estar caminando como el Señor, como discípulos, a veces estamos en formación en nuestra vida espiritual. Okay. Si yo pudiera agregarle algo a eso, yo también diría que predicar el evangelio correctamente te lleva a pensar en el perdón constantemente. Porque el corolario del evangelio, ¿cierto?, es que si nosotros fuimos perdonados por Dios, yo debo perdonar a mi hermano, y estoy seguro que vamos a hablar de eso en algún momento. Bueno, entonces, yo siempre estoy diciendo a la gente, no hay nada que alguien te haga que sea peor que lo que tú le hiciste a Dios. Nunca, nada. No existe esa categoría. Y yo diría entonces que si en nuestras iglesias constantemente se predica el evangelio y se vive ese evangelio correctamente, las personas van a ser confrontadas con sus relaciones irreconciliadas y con su falta de perdón, si están escuchando. Están escuchando. Porque vale la pena decir, no siempre se reparan las relaciones, aún entre creyentes. Lamentablemente esa es la vida bajo el sol, por lo menos no de inmediato, porque no siempre ambos creyentes están en el mismo lugar en su entendimiento del perdón. Y quizá la restauración de esa relación va a tomar más tiempo, pero la pregunta sería, ¿es el perdón algo que se da paulatinamente o es el perdón algo que se da inmediatamente? Buena pregunta. Yo me atrevo a decir, personalmente pienso que el perdón es un evento, que hay un switch que se hace. La reconciliación puede ser larga, pero volviendo a lo que comentaba ahora mismo, a veces tú puedes pedirle perdón a una persona y esa persona no perdonarte. Y tú al momento perdonarle el hecho de que no te perdona. Y se acabó de tu parte. Y ya tú estás tranquilo tanto como se pueda, porque bien nos enseña Romanos, ¿cierto? Mientras dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Pero yo creo que para mí se convertiría en un evento. Yo voy y te pido perdón, me di cuenta que fallé, o voy y te perdono, y tú no lo recibes. Yo perdono en ese momento como tú recibiste quizás tu orgullo, o no me pude explicar bien, o lo que sea. Y ahí puede morirse para ti. Aunque tengas alguito de dolor, pero ya murió para ti, ya terminaste esa parte. Pues aunque la otra persona no me quiera pedir perdón, yo estoy llamado a perdonar, aunque la persona ni se dé cuenta y ni quiera admitir. Y yo creo que uno de los ejemplos, o el ejemplo por máximo es Jesús en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ni siquiera se están dando cuenta del nivel de la ofensa que te están haciendo a ti. Pero perdónalos. Estoy de acuerdo en el perdón, en la restauración de la confianza es algo que va creciendo, pero el perdón es algo que se entrega, es un regalo. Tú me ofendiste, te entrego mi perdón, es un regalo, te lo doy, es tuyo, sin condiciones. Porque esa es la otra, ¿no? A veces tenemos matrimonios que vienen y me dicen, bueno, tuvimos esto y me vino a pedir perdón y yo le dije, bueno, te voy a perdonar si no lo vuelves a hacer. Esa sería una buena manera de perdonar. Imagínate el Señor haciendo eso con nosotros. Les limpio sus pecados, pero quédense limpios ahora, porque ya no lo vuelvo a hacer. Entonces el perdón es incondicional. Podemos decir que el perdón es incondicional, no hay condición. Regresando a Mateo 18 y quizá para ir aterrizando, Jesús, después de que cuenta esta historia de los 2 hombres que le debían a este hombre tanto dinero, uno es perdonado por él, y cuando este siervo se encuentra a un consiervo que le debía mucho menos, no lo quiere perdonar, lo manda a la cárcel, y cuando el patrón se entera de esto, lo manda a los verdugos, dice Mateo 18, y termina el pasaje diciendo, el patrón enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y Jesús termina diciendo esto, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esto es Mateo 18:35. ¿Cómo podemos, a la luz de lo que estamos hablando, interpretar este pasaje? ¿Es cierto que Dios no nos va a perdonar si nosotros no perdonamos? ¿O es más bien, si nosotros no perdonamos, es una evidencia que no hemos sido perdonados? Creo que es lo segundo, ¿no? Ajá. O sea, si tú has experimentado el perdón de Dios, algo tiene que reflejarse en la manera en que tú te relacionas con las demás personas. Y algo que la gente no se da cuenta de este pasaje es,
lo exagerado que es la cantidad que Jesús usa, lo de 10,000 talentos, es una cantidad que ni siquiera podemos ponerle un número real porque es muy exagerado. O sea, creo que un talento era 3 años de salario, algo así. Era imposible de pagar. Sí, es imposible de pagarlo. Y cuando tienes esa perspectiva, que es lo que mencioné hace rato cuando interrumpí a Jairo, te perdono. Te perdono. Ya estamos aplicando un poquito. Ahorita nos abrazamos. ¿Qué es eso? O sea, no hay nada que alguien te pueda hacer que se compare siquiera con lo que tú le hiciste a Dios. Entonces, es una perspectiva del Evangelio que tiene que demostrarse de alguna manera, se tiene que ver de una manera tangible en nuestras vidas. Es que los pecadores perdonados perdonan. Si nosotros genuinamente tenemos dificultad constantemente en perdonar y nos encontramos siempre en situaciones y tenemos una situación irreconciliada así, aquí y otra allá, y en una iglesia de 100 personas hay 5 personas con las que tengo situaciones irreconciliadas, ¿cómo yo soy creyente? Claro. Y yo creo que eso es lo que... Fíjate que la parábola viene tan pronto cerca, o la enseñanza, tan pronto cerca de si tu hermano peca contra ti. Yo creo que Cristo está hablando de cómo se mira la vida en la iglesia. Y dice, miren, yo les perdoné todo esto, ahora ustedes van a tener que perdonarse aquellas cositas. Y esa va a ser la vida en la congregación. Claro. Y de hecho, si me permite decirlo, también en los matrimonios. Yo, casado con la mejor mujer del mundo, yo a veces tengo que perdonarla y ella ni se diga conmigo. Y a cada nueva pareja que nosotros mentoreamos, le decimos, mira, ¿tú quieres ver un matrimonio bueno? Pide perdón y perdona. Y ahí van a crecer. Pide perdón y perdona. Y el perdón, como decíamos hace rato, es incondicional. Yo no puedo decirte, te perdono si tú haces esto, de la manera, como dice la Escritura en Colosenses, de la manera que Cristo los perdonó. Perdonen sus ofensas los unos a los otros. Y es nuestra oración que la gente que está viendo este video y nuestros hermanos en todas las congregaciones en Latinoamérica y el resto del mundo, nuestras iglesias de verdad sean centros donde se vive el perdón, se practica el perdón, se cultiva el perdón, porque no hay nada fuera de eso que no sea el Evangelio de verdad. El Evangelio nos lleva a ser perdonados y el Evangelio nos enseña a perdonar a otros.